pese a muchas cuestiones y toda la información que conocemos. Y después de este confinamiento que todos hemos tenido, algo que preocupa y mucho es esta vuelta a la nueva normalidad que adoptan también, sobre todo, los más jóvenes que empiezan a reunirse. A partir de ahí, ese no es el problema, por supuesto, todos queremos reunirnos, hay que socializar, pero lo hacen con el alcohol de por medio y esto sí puede ser un grave problema. De ello queremos hablar hoy, no nosotros, sino con los expertos que nos pueden asesorar un poco y dar luz sobre este tema. Y para ello está con nosotros al teléfono Raúl Izquierdo, que es psicólogo y director técnico de la Asociación Dual, también promotor de una campaña que habla entre fase y fase, no desfases, un mensaje muy claro y contundente que espera, creo que es así, llegar a los más jóvenes, ¿verdad, Raúl? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, esa es la idea. Sobre todo alertar de un fenómeno que ya veíamos venir y que nos tenemos que se está produciendo tal y como estimábamos que podía ocurrir, que es, pues bueno, un proceso de desescalada un poco en el desenfreno y una salida muy abrupta de las medidas en transición de desconfinamiento. ¿Con qué os estáis encontrando? ¿Qué habéis visto un poco en todo lo que nos está llegando estos días? Bueno, nosotros lo que sí que vemos es una especie de salida en tromba generalizada, no solo de los jóvenes. Entonces sí que vemos que todo el mundo sale un poco, bueno, que todos tenemos quizá una necesidad psicológica después de haber estado en una situación de intenso confinamiento, pasando miedo, en una situación de intensa incertidumbre, que quizás sea lo que más desestabiliza a un ser humano, ¿no? Pues bueno, todos entendemos que hemos hecho los deberes, que las cosas parece que están saliendo bien y que ahora llega el verano, los días largos, la luz, lo que correspondería a las primeras fiestas de distrito de los pueblos y que nos hemos portado todos muy bien y que queremos vacaciones. Eso coincide en el caso de los jóvenes, además, con la finalización del curso académico y habitualmente eso se celebra de la forma prototípica nacional, que es bebiendo, claro. Algo pero que es algo que hacemos los adultos también, claro. Sí, porque al final se copian unas y otras cosas. Vamos a presentar, porque tenemos 3 invitados y empezamos, pues podemos hablar unos con otros y abrimos una tertulia en este sentido, porque está con nosotros también alguien que sabe mucho de esto. Él es miembro del grupo Nueva Vida de Navalmoral de la Mata, lleva más de 20 años en rehabilitación, porque siempre se dice que de esto no se desengancha nunca nadie del todo. También ha impartido charlas a jóvenes y demás. Y bueno, queríamos darle la bienvenida a este espacio que abrimos esta mañana aquí en El Sol Sale por el Oeste. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias al programa y al canal Extremadura por concedernos, bueno, esta entrevista. Y bueno, decir que Alcohólicos Anónimos, pues decir que no somos profesionales ni expertos en eso. Yo soy experto en mi alcoholismo, no vamos, pero lo que sí define a la asociación, en este caso a Alcohólicos Anónimos y común en todo, y a los grupos, pues es el enunciado nuestro que nos dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otras a recuperarse del alcoholismo. Esto es fundamental porque a veces en el tú a tú es donde encontramos esa empatía y decimos, si él lo ha pasado, no es un informe frío, ¿no? Que a veces hablamos de los números que nunca lo son, nunca son fríos, porque detrás siempre hay rostros. Pero ustedes hacen ese tú a tú que puede llegar más y por eso sus charlas y sus encuentros son tan importantes. Sí, por supuesto, claro. La recuperación pasa precisamente por eso. ¿Quién mejor que otra persona que ha pasado por la enfermedad? Porque digamos que el alcoholismo es una enfermedad, si está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que otro compañero o compañera te escuche, y por lo menos eso es lo que me pasó a mí hace 20 años cuando pedí ayuda al grupo base mío, ¿no? Y
y ahí es donde empezó toda mi recuperación. Hablaremos ahora de ello, pero queremos saludar también desde el Consejo de la Juventud de Extremadura a una de sus integrantes, que es del Grupo de Trabajo de Salud Joven y también pertenece a una asociación juvenil, llevando dentro del Consejo de la Juventud de Extremadura el área de participación. Está al teléfono Maribel Sánchez. Buenos días, Maribel. Hola, buenos días. Estamos hablando de este tema, de esta forma de relacionarse. Por supuesto, no se puede demonizar los encuentros que se tienen, sino la forma de realizarlos. Y quizá vas a estar muy de acuerdo con uno de los apuntes de este estudio que han elaborado desde la campaña dual entre fase y fase no desfases, porque señalan, por ejemplo, entre muchos aspectos que vamos a hablar ahora con Raúl Izquierdo, el tema de que los adolescentes entre 14 y 17 años son quizá los grandes olvidados de esta crisis del coronavirus. Se habla de los pequeños, que si no llevan mascarilla, que si la vuelta al cole. Se habla ya de los mayores que tienen sus riesgos, de las personas que están trabajando. ¿Qué te parece a ti? Quizá esta área de los jóvenes un poco que están en esa franja, incluso un poquito más por arriba o por debajo, está un poco olvidado en esta crisis. Pues sí, hay que tener muy en cuenta la desestabilidad emocional que ya de por sí supone ser una persona adolescente, un joven adolescente, ¿no? Los típicos estereotipos de esta sociedad son reales. Ya de por sí convivir en su propia familia sin tener relación con su grupo de iguales de manera directa durante tanto tiempo les ha supuesto también pues que aumenten los niveles de estrés y de ansiedad en ellos. Y además también se le suma a que estaban deseando de que llegase esta desescalada todo el mundo, pero ellos más. Y bueno, pues fue un debate que surgió cuando el 26 de abril comenzaron a salir a pasear los niños. Ellos también reclamaban eso porque evidentemente han tenido un gran estrés en el ámbito educativo también, porque se han tenido que reajustar al nuevo sistema y bueno, pues sí es verdad que han sido los grandes olvidados, sobre todo las personas jóvenes de entre 14 y 17 años. Ellos lo han reclamado, pero es que realmente puede que no que hayan sido los grandes olvidados, sino que estaban ahí un poco en el limbo y ellos eso no lo han llegado a comprender del todo. Perdóname a mi compañero Antonio León, te dejo ya, estamos ya todos en línea para que comentemos algunas cuestiones. ¿Qué podemos plantear, Antonio? Que seguro que tenías Perfecto, ya estamos todos aquí, es que a veces se hace un poco complicado siendo tanta gente. Sebastián, me gustaría preguntarte si tú crees realmente que la gente joven a estas alturas de la película entiende el verdadero peligro de beber alcohol. O sea, si lo sigue viendo todavía como algo solamente lúdico y no entiende realmente el daño que les puede hacer en la vida. Bueno, en principio ellos creo que no lo entienden, pero bueno, sí hay una cosa muy clara, es que Alcohólicos Anónimos no entra en controversia en ese tipo de, o sea, botellones y todo esto, no, sino todo lo contrario, o sea, es algo que está ahí, que está permitido, pero que no, en este caso, sí es cierto que ya hay un porcentaje muy alto de hace un tiempo en el que hay un 38, un 40% que están pidiendo ayuda a Alcohólicos Anónimos, más jóvenes y sobre todo la mujer, ¿no? Algo que sí se está cambiando en lo que es el tema de la sociedad. Se están dando cuenta de que efectivamente el alcoholismo es un problema. Concretamente. Pero, claro, Perdóname, Sebastián, sí. Sí, no, que lo que quiero decir que en este caso, pues sí es cierto que está ahí y que es un problema, pero si ya, digamos, al adulto y todo esto le cuesta pasar esa decisión de decir, pedir ayuda, porque hay una cosa muy importante. Nosotros, profesionales de la medicina y todo esto, no lo somos, pero sí, cuando viene alguien pidiendo ayuda, es transmitirle nuestra fortaleza y nuestra esperanza, ¿no?, de que hay una solución. Pero en este caso, yo lo que quiero decir con esto, que también están ahí, yo creo y pienso en los padres, ¿no? Son ellos los que tienen que de alguna manera echarle una mano a sus hijos y ver que no estamos, yo ya digo, Alcohólicos Anónimos no entra en estas cuestiones, ¿no? Pero sí
hablar con ellos y decirle que el día de mañana puede ser un problema. Claro. Es algo que se está haciendo también dentro de esta campaña dual. Comentan, por una parte, esa implicación que tienen que tener los padres tan directamente, pero que el protagonismo también lo tienen que coger los mismos jóvenes. Raúl, comentaba yo hace un momento este periodo un poco olvidado de esa preadolescencia y posadolescencia que tenemos ahí, se les olvida, y esto es un error a la hora de que ellos mismos luchen contra esto, ¿verdad? Pues hombre, en cierto modo sí, quiero decir, comentaba la compañera que los jóvenes entre 14 y 17 años, los menores, no entraron en el primer decreto que permitía la salida de los niños hasta 13 años, pero es que el 2 de mayo, sábado, cuando se publica los tramos de edad para los paseos y salir a correr, a partir del día siguiente nosotros buscamos información y no encontramos qué pasaba con los niños, con los jóvenes de 14 a 17 años. No aparecieron hasta el domingo, en que ya se supo que se les asimilaba a las salidas de los mayores, de 6 a 10 por la mañana y de 8 a 11 por la noche. Habían sido literalmente omitidos. Es un lapsus, es obvio, quiero decir, nadie quiere olvidarse de ello. Pero bueno, es sintomático, precisamente además, siendo adolescentes y en el momento de máxima necesidad de autoafirmación personal, que es justo en la adolescencia, ¿no? En este caso apeláis vosotros, dentro de esta campaña, por supuesto que se va a promover, que se está promoviendo ya, a su propia responsabilidad y a esa implicación, esa lealtad que tienen para con los suyos también, diciendo, tienes que cuidar de ti, y si esos amigos son tu otra familia, tienes que cuidar de ellos. Es una forma muy directa de decirles que son protagonistas. Sí, por supuesto, vamos a ver, están en un momento, también lo ha comentado antes la compañera, en el que ellos están construyendo probablemente una red social que probablemente sea para toda la vida, son sus amigos y tienen un sentimiento de pertenencia en estos momentos muy intenso. Entonces, nuestro lema complementario a entre fase y fase no desfases es: si tus amigos son tu segunda familia, cuídala, en este caso, ya no solo por la problemática relacionada con el alcohol, que es lo que motiva nuestra campaña longitudinal desde el año 2012, sino sobre todo porque es que en este momento implica una práctica de riesgo y uno no asume un riesgo individual, que es algo muy del intento de autoafirmación del adolescente, y es: yo asumo mi riesgo, esto se lo puedo decir frente a los padres, pues porque yo ya lo puedo asumir. Mira, no, en este momento el que asume un riesgo individual en relación a la posibilidad del contagio del COVID lo asume en nombre de todos, y eso sí que es una amenaza cierta e inmediata, ni siquiera es a medio o largo plazo sobre la posibilidad de desarrollar una patología relacionada con la dependencia del alcohol. Uh-huh. Lo cierto es que, claro, ahora con nombrabas lo del COVID, cuando hemos visto este botellón multitudinario de Tomelloso, claro, lo que se hablaba era de la posibilidad del contagio, ¿no? Es que el COVID lo ha tapado un poco todo, ¿no? Ahora estamos ya quitando todo eso que ha traído la pandemia y volviendo a hablar de los problemas de siempre, ¿no? Pero es verdad que a mí me da la sensación, Maribel, te lo pregunto a ti desde el Consejo de la Juventud de Extremadura, que de esto, yo no sé, pero tengo la sensación de que vamos hablando décadas de la misma manera y con los mismos problemas, ¿no? Y sobre todo insistiendo en la visión que tienen los jóvenes del alcohol como algo divertido y no como algo peligroso. Yo no sé si desde tu punto de vista crees que realmente avanzamos algo en esto, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que estamos en el mismo punto. Bajo mi punto de vista seguimos en el mismo punto. O sea, no creo que hayamos avanzado mucho. Compartes la sensación, ¿no? Sí, aunque haya muchísimas campañas que pretendan incidir en eso, bueno, y que inciden en eso incluso en el propio ámbito educativo y las entidades juveniles, queremos promocionar un ocio saludable, los jóvenes siguen viendo en el alcohol la diversión y la desinhibición. Y hacen un mal uso o un abuso de, al final, esta droga, porque realmente, aunque sea una droga blanda, no dejamos de hablar de una droga. Ellos no lo llegan a comprender o no lo quieren comprender y utilizan el alcohol para llegar a divertirse o para, como he comentado antes, desinhibirse con sus compañeros y con sus amigos. Algo que tienen que ver como ese problema colectivo. Precisamente me parece muy interesante esta visión, porque cuando hablamos del COVID sí vemos que es algo que se puede extender, que se extiende rápidamente. El alcohol siempre se ha visto como el problema de uno. Es la diversión para todos, porque todos estamos divirtiéndonos, pero cuando uno tiene un problema casi que se le rechaza. Sebastián, esto tú lo has vivido, porque al principio todo es muy divertido, pero cuando llegan los problemas, que llegan rápidamente, eres uno y estás ahí y muchos te rechazan en ese momento. Bueno, sí,
Sí, claro, por supuesto, hay un rechazo de lo que es la sociedad en el momento en que, porque la verdad es que se tarda muchos años, en este caso, en ver que el alcohol, o sea, tienes un problema con el alcohol, es una enfermedad, pero que no la aceptas. Entonces, al no aceptarlo, pues tú crees que eso, bueno, pues está bien como consumo y todo esto, pero claro, es que el tema del alcohol, a nosotros, a nadie le decimos cuando llega si es alcohólico o no es la propia persona la que tiene que aceptarlo. Y sí es cierto que hoy en día, no es como antes, la gente joven sí se da cuenta de que puede ser, de que en realidad tiene un problema, ¿no? Que no es capaz de controlar. Porque un bebedor social se puede controlarlo, o sea, se toma 2 o 3 cervezas y punto. Cuando ya llega al punto de una persona que es incapaz y está deseando que llegue el viernes para ir a botellón, a lo que sea, a ponerse, ya tiene un problema con el alcohol. Y ahí es donde yo creo que también, no sé si falta información, yo creo que no, que hoy la hay también, es pedir ayuda, pero al propio enfermo le cuesta pedir esa ayuda. Y sí es cierto que hay un rechazo también en ese aspecto. Uh-huh. Pero una vez que ya, en este caso, cuando llegas a Alcohólicos Anónimos y ves que por ti solo eres incapaz, que necesitas ayuda, eso, si realmente lo desea, lo va a conseguir. Cuesta, pero lo va a conseguir. Porque el problema al final es de todos, ¿no? Cuando llegas a esa situación, ¿en qué momento tú te diste cuenta, para que sea una cuestión más personal y que alguno se vea en esta situación, cuándo te diste cuenta que esto había que cortarlo, que había ese problema y que había que salir de esto? Bueno, en realidad yo no me daba cuenta del problema que tenía, porque yo pensé que yo controlaba todo esto y que funcionaba, ¿no? Lo que sí es cierto que en Alcohólicos Anónimos decimos que hay que tocar un fondo muy grande. En mi caso, cada uno sabe su fondo, y mi fondo fue, bueno, pues como yo me creía un ser superior, llegó el momento que me abandonó la familia y ahí fue donde ya me vine abajo y pensé que tenía que... Bueno, la propia familia me había dicho que buscara una solución, o pidiera ayuda, y ahí es donde yo me di cuenta, pero ya ha pasado una fase de un alcoholismo muy duro, y fue cuando pedí ayuda a Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Lo que sí es cierto que a partir de ahí yo llegué con todo el deseo de mi alma de dejar de beber, y al día de hoy pues tengo que decir que lo conseguí, ¿no? Pero bueno, alcohólico es alcohólico para toda la vida, eso sí que lo tengo claro, ¿no? Porque a mí con una sola gota de alcohol ya no soy la misma persona, me transformo. Y ahí es donde decidí pedir ayuda, y en este caso tuve la suerte de hacerlo a Alcohólicos Anónimos, y es como me ha funcionado. Yo creo que cualquier alcohólico puede estar 24 horas sin beber, y así es como empecé yo. Pero lo cierto es que se tarda porque es una enfermedad. Nadie lo quiere reconocer al final, pero es así. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se pasa muy mal. Nadie quiere ser alcohólico ni lo elige, pero la enfermedad está ahí. Cuando ya no lo controlas, que no hay manera, pues es cuando vienen todos los problemas. O sea, lo que digamos, es un desastre de vida al final, ¿no? Uh-huh. Y que te ves rechazado por toda la sociedad. Yo tuve la suerte de... Cuando veo a esas personas, o veía a esas personas con el Tetabril por las mañanas a la hora de ir al trabajo, con un perro al lado, y decía yo, madre mía, así me veré yo un día, ¿no? Ahí es donde ya ves que no puedes llegar a esa situación.
Claro, una vida que se Pero- derrumba. No sé si no has querido dar muchos datos de personales, por eso solamente decimos Sebastián, pero sí, ¿qué edad tienes? Porque llevas 20 años en rehabilitación. ¿A qué edad Bueno, pues, estabas en esa situación que nos cuentas? pues en esa situación yo la verdad es que llegué muy tarde, llegué con 50 años, Alcohólicos Anónimos, y ahora mismo pues tengo 71. O sea, que Fíjate. empezaste, pues eso, cuando eras joven o Sí, yo previo a- empecé en mi época con los guateques, con 14, 15 años, ya empecé a beber, ¿eh? Con lo cual, sí es verdad que he tenido un periodo muy largo de mi vida por el tema del alcohol, pero es lo que les digo yo a los jóvenes que llegan, hoy hablo de jóvenes de 28 años o 30, digo, tenéis toda una vida por delante, aprovecharla y bueno, sí es verdad que por lo menos en el grupo que yo me recupero en Navalmoral de la Mata, sí que hay 4 o 5 jóvenes, hablo de mujeres y hombres que sí lo llevan bien y que su deseo es dejarlo, ¿no? Pero eso pasa también por llegar y decir, tengo que acudir a las reuniones, no dejar de asistir y ir recuperándote poco a poco. Pero eso sí, no hay que tocar el alcohol para nada. Bueno, hay quien recae, mala suerte también, pero en mi caso no he vuelto a tomar una sola gota de alcohol. Pero es debido también a eso, ¿no? A decir cómo llegué yo y cómo hay que afrontar el tema. Hay que coger el toro por los cuernos, pero bien, si no... Sí. mala Raúl, suerte. a esta gente es a la que tienen que escuchar los jóvenes, ¿no? Para que sepan lo que hay. Bueno, pues yo creo que es un gran ejemplo. Lo que pasa es que los jóvenes sí lo van a vivir como algo muy lejano. El alcohol tiene una característica fundamental y es la escasísima percepción de riesgo colectivo. Colectivo por parte de todos. Quiero decir, es una sustancia que se integra dentro de nuestros usos y costumbres culturales y siempre decimos un chascarrillo de broma. Si España gana el Mundial nos emborrachamos y si lo pierde también. Es decir, la gente no tiene percepción de riesgo en relación al consumo de alcohol, que por otro lado es la sustancia que a nivel adictivo genera más problemas en nuestro país. Pero con diferencia, lo que pasa es que es una sustancia legalizada, con una industria detrás muy potente, quiero decir, y bueno, pues que podemos acceder a ella en cualquier tienda de barrio y en cada esquina hay un bar. Entonces es que está muy integrado en nuestra cultura y cuando tenemos un disgusto lo tramitamos con el alcohol y cuando tenemos una alegría pues lo celebramos bebiendo. Y en ese sentido pues es algo que de lo que hacemos uso la mayoría de la población, entre otras cosas porque es el hábito de ocio número uno. Yo sí quería destacar que los jóvenes no son un colectivo aparte del resto de la sociedad, sino que que lo que ellos hacen es un reflejo de lo que hacemos todos los demás. La gente sale en tromba, decíamos antes, a la playa, salen como miuras, la gente sale a los bares y llena las terrazas de una manera desaforada y los chicos menores de edad que no pueden consumir alcohol legalmente se van probablemente con otros ya mayores de edad porque los grupos son muy heterogéneos y lo hacen en un botellón. Y claro, nuestra campaña se dirige a prevenir el inicio o el reinicio temprano del consumo de alcohol con un propósito. Nos encantaría que pudieran beber alcohol si lo tienen que hacer cuando lleguen a la edad legal permitida, que son los 18 años. Pero como nos parece, por desgracia, que eso es muy utópico, nuestra idea es intentar retrasarlo todo lo posible. Este año la situación de excepcionalidad por la que estamos atravesando nos ofrece una oportunidad y ya no es una cuestión de padres e hijos, es una cuestión del conjunto de la sociedad y de la propia ley. No puedes ir al botellón. Pues si este año no empiezas, pues un año que hemos ganado, un año que es muy importante para que genere otros hábitos de ocio alternativos al consumo de alcohol. Ojalá que sí. Por ello os agradecemos que nos hayáis acompañado esta mañana también para ver un poco cómo está la situación y cuál es esa llamada de atención que desde aquí, por supuesto, hacemos a los más jóvenes buscando esa complicidad tan necesaria. Muchas gracias por acompañarnos, Raúl Izquierdo, Muchas Sebastián gracias. y también Maribel. Un abrazo a todos.